¿Qué nos deparará? Ok, bueno, lo primero que tengo que decir, lo digo en todas las presentaciones, nuestros proyectos no tienen nada que ver con la informática. Ese es el punto de entrada. Muy bien. Pero bueno, vamos a ver. Leuter es una empresa que lleva 19 años en el mercado. Hemos hecho proyectos en 17 países, desde Estados Unidos hasta Indonesia, desde Moscú hasta Santiago de Chile. Nuestro negocio fundamental en estos momentos está en el exterior. Desgraciadamente hacemos muy pocos almacenes ahora en España, pero eso me temo que no depende de nosotros, sino que depende más bien de nuestros políticos, de la situación económica, de la Merkel, de no sé cuántas cosas más que quedan fuera de absolutamente nuestro ámbito. Así que nos hemos ido fuera y podemos ser una de las empresas que los políticos se les echa la boca de calificar como una empresa que exporta tecnología. La tecnología de Leuter, tecnología española, está presente en esos 17 países, 16 si contamos España, aportando a cada uno de los países lo que es la logística. Estar 19 años en un mercado es una cosa buena y es una cosa mala. Es una cosa buena porque obviamente pues algo se te va pegando y empiezas a hacer las cosas un poquito mejor cada día y al final del tiempo eres consciente de la dificultad que tienen las cosas que estás haciendo y las haces mejor si cabe. Eres consciente de la dificultad que tienen las cosas que estás haciendo. Y como cosa mala, les diré que los primeros proyectos que implantamos hace 19 años, muchos siguen funcionando, pero muchos de mis clientes de entonces me preguntan, dice, ¿y ahora qué? Dice, tú me vendiste lo último hace 19 años y después de 19 años la verdad es que eres un señor de modé, eres obsoleto, eres completamente obsoleto, ¿qué más hay? Entonces, bueno, como que llevamos 19 años y se supone que tengo hasta pinta de experto, cosa que no, evidentemente no soy, dice, pues me preguntan qué es lo que viene a continuación. Entonces, bueno, pues la verdad es que me debato entre la vergüenza de pensar que no veo nada que vaya a revolucionar nuestro mercado en los próximos años y entre la vergüenza esta y después en el mérito de lo que hemos conseguido hasta este momento. Hoy en día pues es raro ver, o muy difícil ver, esta sala demuestra un poco lo contrario tal vez, pero es raro ver a empresas que no hayan convertido su ERP generalista en un almacén, gestión de almacenes, un SGA, un WMS especializado para gestionar sus almacenes. Es bastante complicado eso, pero además yo les diría que hay cosas que no son mérito nuestro ni de los fabricantes de ERPs. Por cierto, suscribo casi todo lo que he oído en esta sala. Después de 19 años creo que somos capaces de hacer casi todo lo que se ha mencionado hasta ahora. Pero hay méritos en la logística española que no nos damos cuenta. Yo ahora tengo un dedo roto y entonces esta mañana para afeitarme pues era muy complicado. Uno no nota para qué necesita la mano derecha o cosas muy imprescindibles hasta que no las tiene. Y eso es tremendamente difícil. Y entonces, claro, ustedes se pueden poner a pensar, ¿qué haríamos sin carretillas? Aquí Monstruos Industriales vende montacargas o carretillas y esa tecnología es espectacular. Tenemos una cosa que es capaz de funcionar 24 horas al día sin parar durante no sé cuántos meses, que tiene un mantenimiento que los montacarguistas tienen una formación regulada, homologada, que hay reglamentación. ¿Qué hablar del palé, por ejemplo? Un palé. ¿Se dan cuenta de la tecnología que representa un palé? Eso es lo que hemos hecho nosotros en España en los últimos 30 años. Hace 30 años no existía la logística en España y aquellos que empezamos a trabajar en este campo no teníamos ni la más remota idea de lo que estábamos haciendo, no éramos nada conscientes de la dificultad de lo que estamos haciendo. El palé es tecnología, señores, es tecnología. A ver si es Steve Jobs el único que va a tener la potestad de definir qué es lo que es la tecnología. No, señor. El palé es tecnología. ¿Pero y el código de barras? Pues el código de barras es una cosa espectacular. Como diré después, el RFID desde luego no sustituye el código de barras. Pero el código de barras es una cosa que hace 25 años, cuando empezamos hace 19 años, cuando empezamos a trabajar, prácticamente el 25% de los palés que recibíamos en un almacén tenían código de barras. El 75% no. Hoy en día es casi impensable pensar que vamos a recibir un palé en un almacén sin que esté etiquetado con las normas RAL o con un EAN 128 o algo por el estilo. ¿Okay? Mi presentación tal vez está un poco equivocada, pero en lugar de defender mi sistema y decir cuántas cosas hace nuestro sistema, que hace muchísimas, dice lo que voy a hacer es intentar convencerles de que necesitan uno. Así que, bueno, pues disculpen si estoy equivocado, pero si están aquí me imagino que por algo. Estas son algunas de las razones por las cuales es necesario implantar un sistema de gestión de almacenes. Muchas veces me preguntan cuáles son las ventajas de implantar un sistema de gestión de almacenes. Y yo siempre digo que antes de ver cuáles son las ventajas, es decir, qué es lo que ganaremos instalando un sistema de gestión de almacenes, lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué diablos necesitamos implantar un sistema de gestión de almacenes. Están ustedes aquí, están ustedes escuchando y espero que después de esta presentación alguno de mis colegas o a mí nos pidan propuesta o nos pidan presupuesto para ver cómo diablos hacemos un proyecto de ese estilo.
¿ok? Pero bueno, hay determinadas cosas que son absolutamente sangrantes. Bueno, pues si hacemos mal las cosas, si no servimos los pedidos, si nuestro jefe se enfada con nosotros, somos el responsable del almacén y no servimos los pedidos con la suficiente celeridad. O, por ejemplo, nos compra un nuevo almacén. Antes he oído una frase que me ha parecido tremendamente afortunada, que es que el sistema de gestión de almacén es las neuronas. Uno se gasta 2 millones, 3 millones de euros en hacer un almacén y no se gasta ni un duro en poner una neurona a ese almacén. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, antes teníamos un problema de espacio. El señor director de la empresa, el director general, está cansado de que el jefe de almacén le diga que no puede servir los pedidos porque no tiene espacio. Y después de estar cansado, bueno, pues vamos a hacer un almacén nuevo. Venga, 2 millones de euros para hacer un almacén. Tenemos ya más espacio. Y entonces los problemas que eran derivados de la falta de espacio desaparecen. Fantástico. Pero aparecen otros espectacularmente más complicados debido a la grandeza del espacio o la abundancia de recursos que tenemos. Y hacer un almacén nuevo, o diseñar y construir un almacén nuevo, comprarse un almacén nuevo sin poner una neurona, creo que es desafortunado. Como decía antes, cuando alguien me pregunta qué es lo que viene a continuación, dice, bueno, pues la verdad es que no veo una revolución en el horizonte, pero desde luego sí me gustaría que la gente no dejara de poner un sistema de gestión de almacenes, un sistema especializado en sus almacenes. Esa es la forma de hacer que el almacén trabaje lo mejor posible. No menciono todos los puntos, no me gusta leer, ustedes lo podrán leer y seguro que se reconocerán en alguno de esos puntos o en varios de esos puntos. ¿Ok? Antes les he dicho que, bueno, pues antes de plantearse las ventajas que voy a obtener por la instalación de un sistema de gestión de almacén, por la implantación, no la instalación. Aquí no hablamos de informática, como he dicho al principio. Dice, antes de plantearse cuáles son las ventajas, qué es lo que el retorno de inversión que nos va a dar, había que plantearse por qué diablos necesito instalar un sistema de gestión de almacén. Pero evidentemente hay ventajas. Y entonces, si nuestro sistema de gestión de almacén es más bueno que otros, que por cierto, ahí tendrán que entrar ustedes, tendrán que decir cuál es el mejor que otros, dice, hay algunos que son capaces de organizar la vida en el almacén y hacer las cosas más eficientes, hacer que el almacén funcione lo mejor posible. Entonces, bueno, pues desde el momento en el que un informático pone un sistema de gestión de pedidos, la lista de pedidos en un terminal, cosa absolutamente fácil de hacer y completamente inútil, porque lo único que hacemos es comprar terminales y no sirven absolutamente nada. Excepto porque, si lo hacemos medianamente bien, los señores operarios no tendrán que ir al puesto de control para ver la lista de lo que tienen que hacer. Pero bueno, ese ahorro es bastante pequeño. Y, por cierto, hay un tema tremendamente importante. Hay cosas que son absolutamente que cualquier vendedor de sistemas de gestión de almacenes, incluso cualquier vendedor inexperto les va a contar, las cosas que son tangibles. Pero probablemente sean más importantes las que son intangibles. Me centro en el último punto nada más. Dice, vamos a ver, un director general necesita saber cuáles son los límites de su capacidad de distribución. Las empresas que fabrican, en general, están enamoradas de sus productos, pero realmente no venden por lo buenos que sean sus productos, sino por lo fácil que sea distribuir esos productos. Tener la información, que el responsable de la empresa tenga la información de cuáles son los límites de su capacidad de distribución, es una cosa tremendamente importante. Y, de alguna manera, el SGA o el WMS da información suficiente como para que alguien tome decisiones de si es necesario o no es necesario hacer un almacén nuevo o contratar más personal o contratar menos personal. Si ustedes le preguntan a su jefe de almacén si necesita más personal, la respuesta es evidente. Si ustedes le preguntan a su jefe de almacén si necesita más espacio, la respuesta es evidente. Si necesita más carretillos, bueno, a lo mejor esas no están evidentes, pero casi seguro que sí que va a pedir alguno más. Dice, la pregunta es, ¿sabemos realmente contestar a esas preguntas? Esa es una de las ventajas intangibles que tiene la instalación de un sistema de gestión de almacenes. Y, por cierto, el tiempo real lo da la tecnología, lo da la posibilidad de utilizar radiofrecuencia. Cuando nosotros empezamos hace 19 años, había 3 clientes en España, se contaban con los dedos de una mano. Incluso los podría contar yo ahora sin esta. En aquel momento empezaba a salir la radiofrecuencia. La radiofrecuencia en aquel momento era una tecnología que funcionaba a 2.400 o 4.800 baudios, o sea, muy despacio, muy despacio. Cada terminal se caía 2 o 3 veces al día. Cada fabricante hacía una tecnología diferente y eran completamente incompatibles. Hoy en día esa tecnología está no probada, sino hiperprobada. Los terminales no se caen ni para atrás y la verdad es que son compatibles las antenas de uno con los terminales del otro o los terminales de uno con varios terminales de diferentes fabricantes. En general, la tendencia es que los puntos de acceso, los access point que le llamamos, sean de Motorola y los terminales de cada uno de los fabricantes que nosotros que tengamos que instalar. Es importante
hablar de que el tiempo real permite medir las cosas sin tener que invertir. Alguien me dirá, dice, vamos a ver, mi inventario está al 98,3. Siempre que hago la pregunta es una cosa muy curiosa, pero siempre alguien me da una cifra cercana a 100 y siempre con un decimal. Yo no entiendo por qué, pero siempre con un decimal. La pregunta es, ¿cuánto les cuesta a ustedes tener esa cifra? Dice, con un sistema de gestión de almacenes probablemente les salga gratis. Y además les digo, se la digo yo de antemano, dice, vamos a ver, el control del inventario es binario, ¿se tiene o no se tiene? Es o del 100% o no se tiene. El 98,3% es nada más que un remanente del pasado. Yo creo que en una noche de mal sueño la transparencia o el dibujo de abajo, hice el dibujo de abajo hace un montón de años, pero yo creo que sigue siendo absolutamente válido. Cuando nosotros tenemos que asignar trabajos en el almacén a determinadas personas, dice, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, dice, los de la zona a los trabajadores de la zona A, los trabajos de la zona B a los trabajadores de la zona B. Bueno, pues lamentablemente yo opino que las paredes en un almacén son absolutamente nefastas. Hay que intentar quitar las paredes del almacén, tanto las físicas como las virtuales. Es decir, asignar determinados operarios trabajando a determinada zona no es correcto porque pasa lo que pone ese dibujo. Y lo de abajo, un almacén, pues le caben un montón de cosas y en cuanto empezamos a poner paredes le caben bastantes menos. Yo creo que es bastante gráfico el dibujo, estuvo bastante afortunado. Y mi conclusión a eso es, ante dos soluciones que sean exactamente iguales, dice, la mejor es la más flexible, casi siempre. Que parezcan iguales, por lo menos. Hay una cosa que siempre nos ha preocupado. Nosotros hemos mantenido una batalla constante con los operarios en almacén. Los operarios siempre han intentado engañarnos y nosotros siempre hemos intentado defendernos. Es decir, un operario, como cualquier persona en esta vida, por cierto, y además me parece una virtud, va a intentar hacer trabajar lo menos posible para conseguir lo que se le plantea. El ser vago en esta vida, hoy en día, ya no tiene ningún sentido con la crisis. Antes era denostado. Sin embargo, yo creo que ser vago es algo, o lo que dice el diccionario que es ser vago, que es tender a trabajar lo menos posible para conseguir los objetivos que uno se plantea, es una cosa tremendamente positiva. Y dentro de los protagonistas del jefe de almacén, nuestro principal cliente es el jefe de almacén, precisamente la persona que está llevando la operativa en el almacén. Es al jefe de almacén a quien le vamos a dar las dos herramientas básicas. Yo me echan la bronca a los consultores que me oyen porque yo debo de ser bastante básico, pero para mí un almacén se define solamente en dos mandamientos, dos, no en N. Para eso yo creo que tendría que pagarme más, incluso pagarme por hablar o algo por el estilo. Pero vamos, se resume en dos mandamientos. Uno, dice, no pierdas nada de lo que te confiamos. Es decir, que no se te obsoletee la mercancía, que no la pierdas, que no te la roben, que no perdamos nada de lo que se nos confía. Ahora estoy hablando desde el punto de vista del jefe de almacén. Y el segundo mandamiento es que sirvamos los pedidos cuando nos los piden. Cuidado, el viejo adagio de lo más rápidamente posible es falso. Es cuando nos los pidan, no lo más rápidamente posible. Esos son los dos mandamientos que creo que definen el almacén. Y creo que un SGA le da las herramientas al jefe de almacén para conseguir esos dos objetivos plenamente. Una de las cosas que se consigue yo creo que con cualquier SGA que utilice terminales de radiofrecuencia en tiempo real es un control tremendamente exhaustivo de lo que tenemos en el almacén. Nosotros estamos leyendo el código barras de una mercancía y leemos el código barras del sitio donde la dejamos. La posibilidad de que alguien se equivoque es bastante lejana y entonces la exactitud que tenemos de dónde está la mercancía es tremendamente grande. Insisto que los operarios, hablamos de eficiencia, y si cuidamos a los operarios, si les damos un método de trabajo, si les ponemos un sistema de gestión de primas que entiendan que es absolutamente justo, dice, la verdad es que trabajan bastante mejor y el almacén crece en eficiencia o mejora en eficiencia sensiblemente. No hay que olvidar nunca esos dos protagonistas de este tema, del trabajo en los almacenes. Por cierto, una de las cosas, al principio nosotros hacíamos las cosas con buena voluntad y lo mejor que podíamos, porque no éramos conscientes de lo difícil que era hacer las cosas que estábamos haciendo. Hoy en día ya somos conscientes de las cosas que estamos haciendo y la dificultad que tiene. Y bueno, pues lo que ya hemos sido capaces de admitir es que un almacén tiene un trabajo diferente cuando estamos en diciembre, que estamos en plena temporada, o en noviembre, cuando estamos en plena temporada alta, o por ejemplo en las empresas de cosméticos, empresas que venden
comisiones, que la última semana concentra el 40% o el 60% del trabajo del almacén y durante las 2 primeras o 3 primeras semanas no hay trabajo. Es decir, el almacén es una cosa absolutamente dinámica. No me vale los sistemas tradicionales que intentaban hacer fotos del almacén, que es cómo está el almacén ahora. Dice, ¿cuántos huecos tienes? Dice, bueno, la verdad es que los huecos que tiene el almacén libres pues me dan un poco lo mismo. Es la gráfica de los huecos libres lo que realmente es importante. El almacén es una cosa tremendamente dinámica, una cosa tremendamente cambiante. Y si intentamos gestionarlo con sistemas tradicionales, pues la verdad es que conseguimos respuestas tradicionales y no conseguimos la eficiencia que nosotros tenemos, que nosotros podemos conseguir instalando un sistema de gestión de almacenes. Y ahora viene, pues me imagino que están ustedes aquí porque nos están oyendo a un montón de nosotros que estamos presentes aquí, que por cierto, muchas gracias por invitarnos. Estamos presentes aquí pues una serie de ofertantes, de gente que hace sistemas de gestión de almacén y que implanta sistemas de gestión de almacén. Entonces dice, bueno, pues cuando vuelvan a sus casas, si alguno de nosotros ha sido capaz de convencerles de que necesitan uno, dice, pues fenomenal, acabaremos con la crisis, daremos otra cifra adicional. O sea, este mes pasado se ha cerrado con 134.000 cotizantes más en la Seguridad Social, unas cifras que al menos nos pueden poner a sonreír un poquito. Y dice, bueno, pues si además alguno de ustedes nos llama, alguno de nosotros y decir, tengo un proyecto, pues fenomenal. Yo creo que en Leuter antes había una campana para picar cuando se vendía un proyecto, ahora hay una campana para picar cuando alguien nos llama. Dice, joder, ¿cómo es esto? Dice, probablemente no sea culpa nuestra. Entonces, si ustedes van a su casa y a alguno de nosotros le hemos convencido, pues ojalá que nos pidan algún tipo de propuesta. Entonces, ustedes tienen 3 opciones para poner en marcha un sistema de gestión de almacén. Ustedes pueden ir a su departamento de informática y pedirles que implanten un sistema de gestión de almacén. Lo mandan a una presentación como esta y entonces el informático se entera de qué es lo que dice. Oradores como yo intentan simplificar las cosas y entonces cuando alguien nos escucha dice, joder, qué fácil es lo que dice este tío, yo lo puedo hacer con la gorra. Y entonces, bueno, pues el departamento de informática, ¿por qué no puede hacerlo? Entonces, lo que hacen normalmente es comprar unos terminales de radiofrecuencia, por cierto, carísimos, aunque María no los venda, por cierto, carísimos, todavía, aunque yo creo que los primeros terminales eran 1,5 millones de pelas, cuando vendíamos los primeros eran 1,5 millones de pelas, pero era espectacular el coste de aquello, que además no funcionaba ni para atrás y se caían, como decía antes, 3 o 4 veces al día. La como misma los historia exacto, de la electrónica. Exacto. Y entonces, bueno, pues normalmente el señor informático dirá, joder, esto lo hago yo fantástico. Entonces cogerá los terminales, los comprará, que son, insisto, son muy caros, harán ustedes una inversión y lo que hará será poner los pedidos que ahora tienen en una hoja en los terminales, una cosa que técnicamente es bastante fácil de hacer. Y entonces lo que hará será decir, ¡pah!, una medalla espectacular al director de informática porque ha sido capaz de poner un sistema de gestión de almacén sin necesidad de hacerle puñetero caso al presupuesto que ha pasado ese orador que decía que le iba a costar 100.000 o 150.000 euros la broma. Dice, yo lo he hecho por muchísimo menos, en 3 días lo he terminado. Fenomenal. El informático está feliz porque se ha puesto la medalla. El logístico está diciendo, joder, este tío, el orador aquel que habló en aquella presentación, qué tonto era, porque aquel decía que íbamos a obtener un montón de ventajas y no hemos obtenido ninguna, o casi ninguna. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, eso es lo que en general suele pasar cuando se le encarga el sistema de gestión de almacén al departamento de informática de la empresa. En general, el problema es que el desarrollo le cuesta tiempo, que la implantación, para hacer una implantación de aquello que necesitamos, y tenemos un logístico fantástico que sea capaz de definir bien lo que necesitamos, bueno, pues eso suple un poquito, ha visitado o ha estado en empresas que tenían sistemas de gestión de almacén como Dios manda. Y luego, pues, una cosa es que había un estudio de IBM hace muy poco que decía que el 75% del tiempo de los departamentos de informática se dedicaba al mantenimiento de lo que habían hecho. Es una cosa espectacular. ¿Por qué los departamentos de informática crecen y crecen y crecen? Bueno, pues a lo mejor tal vez es porque le damos esa solución a muchas de las cosas. Necesitamos algo, necesitamos una solución, le pedimos al departamento de informática. El departamento de informática, que por cierto los defiendo y muchísimo, yo soy informático, los defiendo y muchísimo. Dice, ¿cómo diablos le vamos a pedir al departamento de informática que haga algo cuando no es logístico? Es una decisión, creo que pelín equivocada. También lo siguiente que podemos hacer es irnos al quien nos ha implantado el ERP. Hemos gastado, si es en SAP, $1.000.000 o casi, si es Navision, 400.000 o 500.000. Ha sido un proyecto espectacular que ha puesto patas arriba a la empresa, que ahora ya parece que da algunos resultados, tenemos la contabilidad, somos capaces de guardar los clientes que tenemos. En fin, que se ha implantado, pero ha sido tremendamente difícil. Entonces, como que ellos han hecho una cosa muy difícil, fantástico, un sistema de gestión de almacén facilísimo de poner en marcha. Ok, fenomenal, bueno, pues
El tema es eso, que les van a cobrar un montón de dinero. Por cierto, SAP regala las licencias. Esto no estoy hablando de un proyecto de informática, segunda vez que lo repito. Un sistema de gestión de almacenes, un proyecto de implantación de un sistema de gestión de almacenes no tiene nada que ver con la informática. Entonces, SAP les regala la informática. O sea, SAP regala su sistema de gestión de almacenes. A poco que se pongan ustedes duros, se lo van a regalar. El problema es que les va a costar la implantación muchísimo más. SAP tiene un problema que es que, bueno, tiene dos problemas realmente, que es que técnicos que sepan de SAP y además de logística, una de dos, o son muy pocos o son muy caros o las dos cosas. Y el segundo problema es que los SAP y los distribuidores de SAP trabajan de 9 a 6 de la tarde. Entonces, su jefe de almacén no trabaja de 9 a 6 de la tarde, les puedo asegurar. Y entonces, cuando los problemas surgen, la mayor parte de los problemas surgen, esto lo veo en el departamento de soporte de Leuter, que por cierto, lo tenemos mundial, 24 horas, no sé qué, no sé cuántos, México, España y demás, y coordinado. Y la mayor parte de las incidencias se producen en los cambios de turno, es decir, entre las 6 y las 7, o entre justamente cuando el señor informático está camino de su oficina en el autobús, que es cuando no puede atenderles. Entonces, cuidado porque no es su especialidad. Les van a decir que lo saben hacer fenomenal. Dice, vamos a ver, yo he oído esta conversación N veces. Dice, el vendedor del ERP al director general que lo compra. Dice, en el último momento, porque ha oído campanas, el director general le pregunta al vendedor del ERP, oiga, pero por este dinero gestionará también nuestro almacén, ¿no? Y la respuesta es, por supuesto. Ni la pregunta ni la respuesta tienen ni la más remota idea de lo que están preguntando ni respondiendo. Cuidado con eso. La otra opción es, pues nos contratan a mí o a cualquiera de los que hayamos estado en esta presentación, pero vemos que de alguna manera lo que pueden aportar es la experiencia en hacer proyectos que sean similares. Eso les diré algo que es lo más importante de este proyecto. No es un proyecto informático y confíen más en la experiencia que en el software. En 19 años hemos sido capaces de hacer maravillas. En Leuter hay una frase que es que los palets vuelen. Eso no lo hemos conseguido todavía, pero vamos, estamos a punto de conseguir que los palets vuelan. La experiencia que nosotros tenemos de cómo hacer las cosas, de cómo no hacerlas, sobre todo, es lo más importante que podemos ofrecerles a ustedes. Es lo más importante. Por supuesto que siempre nos encontramos con clientes que lo saben absolutamente todo y dicen, no, mi almacén tiene que funcionar exactamente igual. Entonces, ¿para qué comprar un sistema de gestión de almacén? La experiencia lo es todo en este tipo de proyectos. Es decir, el software, hay algunos buenos, hay otros más buenos, hay unos malos, hay otros menos buenos, lo que sea. Tienen ustedes un montón de elecciones posibles. Por cierto, les diré que en España los grandes software americanos, que son 4, una cosa que le llaman el diamante de Gartner Group y no sé qué, que son 4, dice, bueno, pues tienen no muchas más instalaciones que las de una mano o las de 2 manos en España. En España, la gente que está vendiendo aquí hemos sido capaces de implantar un sistema de gestión de almacenes con la categoría de un sistema de gestión o con las funcionalidades o las ventajas o el incremento de eficiencia de los sistemas americanos, pero sin el coste. O sea, nosotros estamos muchísimo más abajo en el coste. Un sistema americano, un Manhattan, cuesta $1 millón al menos en una implantación. Un Red Prairie o un High Jump o un EXE están por los 300.000 o 400.000 euros, perdón. Y, bueno, nosotros estamos bastante menos. Creo que los suministradores, no es por echarme flores a mí, pero creo que los suministradores españoles lo hemos hecho bastante bien como para diseñar sistemas que sean tremendamente eficaces y a mucho menor coste. O lo hemos hecho tremendamente mal, que yo no soy rico ni tengo un Yacon en la puerta, desgraciadamente. Y, finalmente, disculpen, la primera frase se ha colado ahí. La verdad es que la situación en México y Centroamérica es como el presente de España hace 15 o 20 años. Se ha colado en la presentación. La verdad es que la situación actual, recuerden lo que les he dicho antes, dice, cuando alguien me pregunta, la verdad es que me siento orgullosísimo de la logística que hemos conseguido en España desde 30 años a esta parte. Los camiones llegan, utilizamos sistemas homologados entre los diferentes agentes de la cadena, utilizamos palés, las carretillas, el código de barras. La verdad es que lo que hemos conseguido en los últimos 35 años es absolutamente espectacular, pero espectacular, tremendamente espectacular. ¿Y qué es la tecnología? Yo siempre digo que la tecnología no vale para nada. La tecnología por sí misma no vale para nada. ¿Qué es tecnología? Definan ustedes lo que es tecnología. ¿Para qué me vale a mí poder hablar por la autopista de Madrid-Barcelona a 120 km por hora con el teléfono móvil que la banda ancha? La banda ancha es una tecnología, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Los terminales de radiofrecuencia, les juro que Mariano no me da comisión por eso, ni he participado en ningún desarrollo en Oklahoma o en Iowa o en donde sea que los hagan para definir un terminal de radiofrecuencia. Yo no tengo nada que ver en esto, esa tecnología está y la cogemos.
No la hacemos nosotros. ¿Cuál es nuestra tecnología? Nuestra tecnología es lo que pone, que es una frase que llevo, por cierto, hay otra frase, antes de esta frase, transparencia anterior, el conocimiento da la experiencia y no al revés. Es decir, la gente que sale de la universidad, y estamos en un tema, y estamos aquí en un ambiente lectivo, dice, tal vez cuando sale uno de la universidad sabe muchas cosas, pero no tiene la más mínima experiencia. La más mínima experiencia. Entonces, el conocimiento da la experiencia, al revés, no es válido. Y la frase que estaba diciendo ahora es que la tecnología nuestra, la de Leuter, la nuestra, la de los logísticos, es arañar segundos a cosas que se repiten miles de veces. Olvídense de los terminales, olvídense del código barras. Y por cierto, la RFID, que era una teórica revolución, es falso. Ya por fin Walmart ha abandonado el proyecto. De los dos únicos proyectos que se ha hablado en los últimos 10 años en este país, de los dos únicos proyectos, dice, uno ya se ha ido a la porra. Walmart ya no está siguiendo con el proyecto RFID, por favor. El RFID sirve para algunas cosas. Y la RFID sirve para, por ejemplo, etiquetar mascotas o caballos. Bueno, identificar mascotas o caballos con el chip que le estamos poniendo. Y eso es del año 85 del siglo pasado. Por el amor de Dios, es una tecnología tremendamente probada, pero para el consumo se ha estado intentando vender así. Dice, mire, aquí tengo una tecnología. ¿Me trae usted un problema que le resuelvo el problema con esa tecnología? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos perdiendo el Oremus por completo. Hay que buscar los problemas y entonces aplicarles la tecnología adecuada para resolverlos. No al revés, que es lo que se estaba haciendo. La RFID no es aplicable para el consumo, a pesar de que Mariano y en el textil sea tremendamente útil porque mezcla seguridad y mezcla la nueva tecnología y el registro de las cosas. El RFID, tal como está diseñado, sirve para mantener la trazabilidad total, y para mantener la trazabilidad total hacen falta todavía muchas décadas. Muchas décadas. El RFID, tal como está definido por EAN Internacional y UPC, que es una unión que se hizo, que es cuando empezó a ponerse de moda el tema del RFID, planteaba el que cada leche, cada bote de leche, cada tetrabric de leche fuera único. Fuera único. Y además se definieron cosas que la gente no sabe, pero se definieron cosas en Internet de tal manera que los portales de fabricante se conectaran a Internet y le pasaban a la red. Dice, esto ha pasado por aquí, este brick de leche ha pasado por aquí. Y entonces, de alguna manera, los gobiernos intentaban asegurarse, o las organizaciones estándares de este estilo, intentaban asegurarse de saber que aquel brick de leche había pasado por este fabricante, por este centro de distribución, este otro centro de distribución y esta es realmente el origen del RFID. Y de verdad que los dos proyectos, el de Metro y el de Macro, el de Metro y el de Walmart, que se han estado mencionando en los últimos 10 años de esta vida, bueno, ya por fin, a ver si alguna vez dejamos de hablar de ellos, por favor, o hablamos de otros más, y eso sería que la tecnología ha triunfado. ¿Ok? Bueno, lo último, el voice speaking o el visual voice speaking. El voice speaking, de alguna manera, lo que hace es garantizar o intentar garantizar la transmisión del último metro de la información. Entonces, cuidado con la voz. Hay muchos vendedores de voz que lo que hacen es decir que tengo un 50% de ahorro. Eso es absolutamente falso. Si la voz está por debajo de un sistema de gestión de almacén, los ahorros lo tiene el sistema de gestión de almacén. Y la voz es un mero dispositivo. Cuando han cambiado la forma de venderlo, la verdad es que están vendiendo bastante más. Entonces hay que vender un sistema de gestión de almacén y por debajo poner la voz. La voz sí nos ha ayudado a ahorrar algún segundo, entre 1 y 4 segundos en cualquier acción de ping. Luego es una tecnología absolutamente adecuada. Eso es lo que pretendía decir. Yo vuelvo a repetir como conclusión final, vamos a ver, instalar un sistema de gestión de almacenes, yo creo que es una absoluta necesidad. Miren la primera transparencia que ustedes tienen, que he presentado, cuáles son las razones por las cuales se instala un sistema de gestión de almacenes. Nosotros, como opción, bueno, pues somos uno más de las empresas que están vendiendo sistemas de gestión de almacenes. No sé si el mejor, el peor o medio pensionista, alguna cosa de estas. En 19 años creo que es bastante difícil hacerlo mal, si no ya no existiríamos y creo que seguiremos existiendo otros 19 años más. Y desde luego, pues comentar que nada que ver con la informática. Por favor, de verdad que no es un proyecto informático. Gracias. No sé si te estás quitando años, no sé si fue hace 19 o 20 años cuando me llevaste al centro logístico de Arramás a ver el sistema DAIA y estuvimos viendo lo que bien funcionaba allí, ¿no? Con el Duncan 14, y cuando preguntamos, oye, vamos a ver dónde están los productos de peso variable, los que trabajan en frío, los que se necesita la trazabilidad y demás, nos metieron en una cámara y ahí hacían las cosas a pinrel, ahí ya no funcionaba la radiofrecuencia, ¿no? Y entonces te dije, bueno, pues para Navidul necesitamos
necesitamos esto que vemos ahí fuera para el detergente, para el agua mineral o no sé qué, tenemos que hacerlo, ¿no? Hicimos un gran proyecto y en el año, creo, 94-95 implantamos... años, Que no te quites años tampoco. Yo no me los quito, no me los quito. Y entonces ya en el año 94-95 conseguimos la logística sin papeles, con la trazabilidad completa, e incluso, te acordarás que implementamos los sistemas SEAN 128 y SG 128 cuando aquí en España nadie sabía lo que era ello, ¿no? Te quería hacer una pregunta, porque yo pues ahora doy clases en la universidad y esas cosas, ¿no? Y entonces me cuesta mucho encontrar saltos tecnológicos desde entonces, ¿no? Pero claro, tú has sido muy listo y has empezado tu intervención contestándote, haciéndose esa pregunta y contestándotela a la vez, ¿no? Y yo quería saber, bueno, han pasado 20 años casi, ¿y dónde está el cambio exponencial? He visto La Voz, conozco el centro logístico Mercadona, con Vitron, con lo que es el picking automatic y eso, pero a nivel de sistema de gestión de almacenes, no sé, yo recuerdo que sufríamos mucho lo que eran los microterminales, ¿vale? Y no sé si hoy ya se utilizan teléfonos móviles o smartphones o están para hacer todo ese trabajo, ¿no? Pero yo lo que he visto es que en estos 20 años lo que se ha hecho es se han socializado los sistemas de gestión de almacén. Hoy son comunes, pues en cualquier distribuidor, cuando entonces estaba reducido a las grandes compañías, ¿no? Y por eso te veo en México y te veo en muchos sitios, ¿no? Entonces, si en estos 20 años no has sido testigo de un cambio sustancial, salvo el de la socialización, dinos, ¿dónde va a estar ese cambio, no sé, los próximos 2, 3 años, 5? ¿Vale? Como tú bien dices, ya me he contestado y no lo veo. Sinceramente, de verdad que no lo veo. Yo tal vez sea muy aburrido y llevo 19 años haciendo exactamente lo mismo. Como tú bien dices, hemos ido evolucionando. Cuando implantamos con vosotros en Navidul y después en Campofrío, pues la verdad es que sí que fue un proyecto en el que el leitmotiv o la cosa que mejoró a Daya es el peso variable, el tratamiento del peso variable. Hoy en día ya no solo es el peso variable, sino es la unidad de medida variable, porque puede ser metros cuadrados para la cerámica, por ejemplo, para las telas o cosas de ese estilo. Pero ese proyecto sí fue significativo. Lamento decirte, y de verdad que me da una cierta vergüenza, dice, como experto, dice, ¿qué es lo que viene a continuación? Dijo, pues macho, pues más socialización. Yo no sé muy bien qué decir, porque me llevan preguntando eso desde que a nuestros primeros clientes dejaron de trabajar con nosotros, que obviamente de cuando uno es mayor o antiguo o viejo o algo por el estilo, pues esa es una de las cosas que le suelen pasar. No soy capaz de contestar tu pregunta y de verdad que siento profundamente no contestar esa pregunta. Hombre, en estos años, aparte de socializar, lo que hemos ido haciendo es arañando segundos a determinadas cosas. Yo creo que ahora mantenemos casi cualquier tipo de proceso en casi cualquier tipo de producto que estemos gestionando, que son muchísimos, ¿vale? Y con respecto a las clases te doy una idea. Yo también he dado clases de logística y una de las cosas que hago es, creo que es bueno, si me permite la mesa, para ilustrar logística más que sistemas de gestión de almacén, pero la primera clase que yo daba era una cosa y le preguntaba a mis alumnos, dice, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos en el baño por las mañanas? ¿Qué hacemos en el baño por las mañanas? Que era una pregunta tremendamente inocente y que era un juego espectacular, porque resulta que la gente se quedaba absolutamente sorprendida de que si en lugar de la pasta de dientes con la mano derecha, con el muñón o con la mano izquierda y no sé qué, no sé cuánto, hacían la otra cosa, resulta que ganaban 2 minutos o 1 minuto cada mañana, y entonces 1 minuto multiplicado por 7 días, multiplicado por 30, salían unas cantidades de ahorro tremendas. Además, lo que me permitía es conocer bastante mejor a mis alumnos en la primera clase, y te puedo asegurar que ese tema da para bastante chascarrillo. ¿Okay? Siendo no contestarte. De verdad que es una de las primeras cosas que he dicho. No soy capaz de ver cuál es la evolución. Y el voice no es exponencial. O sea, es 1 o 4 segundos, dependiendo del almacén, por cada acción de picking, lo que gana. El RFID, por supuesto, es inútil en el gran consumo.